Y acá vemos esto que es clásico y característico de la iglesia románica, que son las semejantes portadas que tiene. Acá tienen todas las partes, yo no sé cuánto, son portadas, vamos a ver fotos mejor, bastante impresionantes. Tienen un parteluz por lo general en el medio, las dos puertas, uno entra y sale por la otra. Y otra cosa que las va a caracterizar, que lo vamos a ver, lo vamos a ver. ¿Sí? Que todas esas cosas, hacia aquí no había moldes, por ejemplo, para las entradas, así. No, se tallaba todo. No había moldes. Los canteros, o sea, los picapiedra, por decirlo de alguna manera, ya incluían dentro de la cuadrilla a los artistas y todo. Los detalles ya tenían más o menos idea de los programas iconográficos y lo hacían. Claro, porque eso es en piedra, ¿no? Todo en piedra, exactamente. Todo en piedra y aparte un laborito bastante interesante porque esta piedra había que subirla y había que labrarla abajo y después armar los rompecabezas arriba. Inclusive si vos tenés nada más que una columna que tiene no sé qué, tenés que armarla por pedazos abajo y ir subiéndola y que calce todo. Pero no hay ningún artista de esa época que se reconozca, ¿no? Lo que sí hay son, que creo que vimos la vez pasada, las marcas de cantero. Había cuadrillas especializadas que iban de un lado a otro construyendo iglesias. Y había algunas que se conoce el nombre del que lo hizo. Entonces se habla de la iglesia del maestro tal o del maestro tal, pero tampoco hay mucha, a veces se ve más o menos si es la misma forma de trabajar y dice, esta la hizo el maestro fulano y esta seguramente también, pero en realidad era un nombre de uno de la cuadrilla que sobrevivió, digamos, pero no es que era todo. Fíjense, esto es muy interesante porque las portadas a veces tienen unas decoraciones impresionantes, estas de Santa Fe de Conques, porque había toda una narración en el portal que servía como didáctica, digamos. En la parte de adentro el tema eran los capiteles, ahí estaban las escenas de la Biblia y qué sé yo, pero en la parte de afuera se celebraban unos eventos que se llamaban paraliturgias, que eran como especie de obras de teatro que representaban los curas para contar cuestiones relativas al Evangelio y se ayudaban con esto. O sea, parte era teatralizado y parte era como en historietas, por decirlo de alguna manera. Esto tiene, estudiar este tímpano es bastante complejo. Yo les cuento algunas cuestiones muy generales. Está para ser leído en 3 niveles que pueden ser de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Inclusive en algunos lugares tiene diferentes marcas porque el cura que iba contando la historia tenía un palo muy largo y iba haciendo un recorrido y las marcas le decían dónde tenés que bajar, dónde tenés que subir para que haya, porque como se podía leer de diferentes maneras, para que vaya por el lado que tenía que ir para contar tal historia. Pero generalmente todas tenían el mismo tema. Jesús bendiciendo o separando los vivos de los muertos, como en este caso, que nos está marcando un tránsito desde la tierra hacia el cielo para los que se hayan portado bien, que esos están representados acá. Fíjense acá, lo que se representa es la escena del juicio final. Específicamente, acá al centro está el quid de la cuestión. Está San Gabriel y el diablo pesando las almas. Acá había una balanza que en un momento tenía un fierrito y todo. Es muy espectacular todo el desarrollo porque aparte es hasta cómico. Porque, ¿qué pasa? Es toda una secuencia. Fíjense cómo viene la mano. Acá hay un cajón de muerto. Acá viene un ángel y lo levanta el muerto, lo resucita, el muerto viene a que le pesen el alma, o sea, el juicio final, se ponía el corazón, y uno esto viene de los egipcios, el corazón y una pluma, y si pesaba más el corazón, si pesaba más la pluma quiere decir que
el tipo estaba chao. ¿Y qué hace el diablo? Acá la imagen no se ve porque no es buena, pero está haciéndole así con el dedo en la balanza, está haciendo trampa. Para llevarse el alma. Y se la lleva. El alma cae al infierno, acá está lleno de demonios, qué sé yo cuánto, ven acá, acá está la puerta del infierno y el demonio se lo está por comer a todos. Pero ¿qué pasa? El arcángel se aviva de que le hicieron trampa, pero el tipo ya se lo había mandado al infierno. Entonces por acá otro se lo roba, se lo arranca, que acá no se ve bien, pero el diablo se está dando vuelta como diciendo, pará, que me estaba afanando uno, y ven, está el tipo mitad de un lado, mitad del otro, porque lo están sacando de las puertas del infierno para llevarlo al cielo, donde están representados todos los santos y mártires y qué sé yo cuánto, vieron todos prolijitos, ordenaditos, chochos, y acá fíjense que es un caos, la llama, los monstruos. Claro. Entonces fíjense que acá hacían todo un teatro y que te come el diablo y no sé qué y no sé cuánto y que el diablo es tramposo y esto y lo otro, bueno, y ahí hacían todo el circo y aparecería uno disfrazado de diablo y otro disfrazado de ángel, no sé cómo serían bien las paraliturgias, pero deben haber sido bastante espectaculares. Era la forma de hacer catequesis, digamos, para todo el mundo. Acuérdense que en aquella época no solo no había libros, sino que la mayor parte de la gente no sabía leer ni escribir. Bueno, y acá están marcadas algunas características del arte románico que las van a tener que tener en cuenta porque también vamos a hacer un trabajo práctico sobre el románico. La perspectiva jerárquica, volvemos a los egipcios. Dios más grande y depende de la importancia de cada uno el tamaño que tenga. La simetría, que esto sí que viene del arte bizantino, siempre los pesos más o menos repartidos, bueno, el horror vacuo ni hablar, no hay un espacio que esté vacío, eso lo conservamos hasta hoy. Y hay una cuestión que se llama ley de adaptación al marco, que justamente para no dejar espacio vacío, siempre se busca hacer las formas de una manera o de otra para que calcen en cualquier huequito y no quede nada librado al azar, digamos. Bueno, frisos superpuestos para mencionar diferentes escenas, o la misma escena pero diferentes niveles. Por ejemplo, acá está el nivel terrenal y acá está el nivel celestial. Bueno, en la arquitectura también tienen eso de jerarquía, que arriba está lo del, como por orden, o en la pirámide no era así. Que arriba en la punta tenían las reliquias o era al revés. ¿Las pirámides de Egipto? No. No. ¿Y cómo era ordenado? ¿O era...? No tenía orden. La pirámide era bastante maciza, tenía un par de galerías para que entre aire y entre luz, y un par de cámaras y chau, para supuestamente enterrar. Hay sarcófagos adentro, pero nunca se encontró ninguna momia. Pero no tenían adentro, eran macizas, totalmente macizas. ¿Quién? Mi profe de historia secundaria te decía la pirámide, te la dibujaba así, te hacía la raya, te decía acá arriba dormía él, no sé qué, acá va. No, si no eran habitaciones las pirámides, no eran para vivir. No sé qué ella quería hacer, no sé, pero yo no entendí. Un hotel era la pirámide. Por ahí, lo que se usa mucho, con ejemplo, la pirámide es para marcar la estratificación social. Arriba los nobles, acá los curas, los vasallos, los siervos. Pero todos le entendimos como que... Pero si lo pintó, porque no tenía ni idea. Ni de historia, ni de arte. Bien, vamos a ver algunas de esas cuestiones. Lo que decíamos, la ley de adaptación al marco. Fíjense, por ejemplo, acá tuvieron que decorar dos piezas redondas. En una pusieron un contorsionista del Circo Rodas. Qué buena. Y en otra una especie de demonio o animal. Pero fíjense cómo lo hicieron para que calce redondito. Parece un perro como... Sí, no sé si un perro, un lobo o qué tipo de bicho es, pero... Bueno, en el medioevo se usaban mucho los bestiarios, que eran libros ilustrados
que eran como una recopilación de bestias míticas, digamos. El basilisco, la sirena, esto, lo otro, y la gente los leía y era como... y ahí te decía qué efecto producía cada uno, de dónde había salido. ¿Es un poco más adelante o ya lo tenían? No, yo creo que en esta época ya arrancaron con los bestiarios. Y todas esas leyendas de... Yo voy a ver si consigo por ahí uno que hicimos acá hace muchos años. Un trabajo práctico era hacer un bestiario medieval y si mandaron una recopilación de bichos y de cosas espectacular. Todos esos mitos de, no sé, de los animales del campo, ¿son cosas de ahora? ¿O vienen de esa época ya? No, vienen desde la antigüedad No sé, más de antigua. Robinson, de Disney, Ese caso, por eso. ¿Cómo hacían para saber cómo era un león? Se tenía uno que contaba los sellos y un buzo y se los iba a dejar y así con todo. Capaz que veíamos una cabra super deforme con un cuerno y que era un unicornio. Esas son historias que se van dando y que vienen de tiempo en... O sea, algunas serán más nuevas o más... qué sé yo. Yo no sé, por ejemplo, si en Europa habrá la luz mala. Debería haberla, porque lo mismo que pasa con los huesos acá, debe pasar allá. Pero no sé. El basilisco, por ejemplo, que es un bicho típico de acá, viene de Europa. Los españoles trajeron también toda su mitología y sus supersticiones y sus cuestiones. ¿Y eso qué es, profe, como una columna? Esto es una columna con dos personajes, al modelo bizantino, bien largo, qué sé yo cuánto, pero fíjense que están bien ahí como para adaptarse a la columna. Después habíamos hablado, bueno, el alargamiento del canon, típico del arte bizantino, lo mismo que la simetría. Fíjense, esto es de madera, es pintura sobre madera que se usaba mucho en los frentes de los altares. En vez de tallar en piedra, se hacían de madera. Fíjense que está Cristo en el medio, 6 apóstoles de un lado, 6 apóstoles del otro, todos mirando para el mismo lado, todos igualitos, todos haciendo lo mismo. Y acá exactamente la misma cuestión. Bueno, acá hay una representación del juicio final según el Apocalipsis con todos los elementos. Cristo, los tetramorfos, que son los 4 evangelistas, el nimbo, que es la aureola con la otra especie como de concha que usaban mucho los griegos. Bueno, los arcángeles, el mar de cristal que se menciona ahí con los ancianos músicos. Todo tomado del libro del Apocalipsis. Acuérdense que la onda en esta época era decir, loco, se viene el fin del mundo, dónenle toda la iglesia y recen. Chao. A pleno. Y eso era propaganda. Ahora con los aliens, Claro, vieron que de vez en cuando se pone de moda. Actual, el alien. Claro. Fíjense qué interesante. El tema de los capiteles románicos es espectacular porque hay un manejo del espacio y de la composición impresionante. Y una cosa interesante es cómo obviamente la iglesia va avanzando sobre sus propios preceptos y los va transformando. Porque acá van a pasar varias cosas, hay una de la que no hemos hablado, pero que ya vamos a hablar. Fíjense, este capitel es del siglo X, este es del siglo XI. ¿Qué les parece? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué está pasando acá? Exactamente. Primero, estas son mucho más inexpresivas, más duras, más tipo bizantino. Estas ya empiezan a tener una onda más realista. Y estas, fíjense que es un relieve, como para decir, bueno, no hacemos escultura de bulto, hacemos un relieve así nomás como para... En cambio acá ya están como queriendo salirse. Y a fines del románico van a hacer esto, se van a despegar de la pared. Va a empezar lo que se llama la escultura exenta. ¿Pero cuál era, profe, la razón por la que no salía? La razón en las teorías de Plotino, que decía que la sombra era una expresión o una
característica del bulto, solamente los bultos producen sombra. Y entonces, como el bulto es propio del mundo material, porque los espíritus no producen sombra, si uno representaba la sombra o un bulto, estaba representando la materialidad, y eso había que evitarlo. Claro, entonces cuando representaban a una persona, entre comillas, santa o no santa, pero siempre había que representarlo en el mundo espiritual, se lo hacía plano, sin fondo, con las patitas en vez que parezcan volando, todo eso que vimos la vez pasada. La idea era que parezca inmaterial, divino, no recordar nada en lo posible a la materia, por eso se lo hacían contornos también. En cambio acá ya la cosa de a poquito empieza a modificarse. ¿Pero por qué empieza a modificarse? Porque el mundo material empieza a tener cada vez más importancia, más allá de que vaya a venir Jesús y de que todo muy lindo, pero nos empieza a importar cada vez más el mundo material. Y el por qué nos empieza a importar cada vez más lo vamos a ver la próxima, porque hoy se nos acabó, me parece, el tiempo. Final abierto. Final abierto. La evolución del relieve, un poquito habíamos mencionado algo como al pasar, pero tiene que ver con eso que les decía de que la imagen empieza a alejarse de lo plano bizantino hacia el volumen y el bulto. Ya en la última época, casi ya pasando al gótico, las imágenes, fíjense que ya son casi exentas. Me encanta. Están más que saliendo de la piedra, parece que estuvieran apoyadas en la piedra, como el Cristo que vemos ahí en la... Nosotros tendríamos como esas tres para elegir de profundidad o... Sí, ustedes hagan como quieran. Cuanto más profundo, más complicado, pero si quieren meter onda, meten. Acá vemos otro ejemplo. Fíjense que las fechas son ligeramente diferentes y van a pasar dos cosas. Una, el relieve va a ser cada vez más exento, y la otra es que se va a alejar paulatinamente ¿de qué? ¿Lo religioso? No, las tres son bueno, esta no es la misma imagen, pero son todas como de vinculadas. lo conceptual, porque ese se ve súper real al lado del otro. Exactamente, se van a volver más realistas, más expresivas. ¿A qué personaje? El arte bizantino era todo, Claro. ¿se acuerdan? Fíjense, este tipo que lo están acuchillando es como si estuviera polillando porque ni va ni le viene. Acá tenemos dos imágenes de ancianos músicos, que era una representación clásica del Apocalipsis, etcétera, etcétera. Fíjense que acá ya tienen cierta expresión, pero sin embargo son bastante parecidos, digamos. Y acá ya el tipo está en éxtasis, este es totalmente diferente, mira para el otro lado. A veces las imágenes se empiezan a comunicar entre ellas, dejan de tener ese hieratismo y a veces, sobre todo se ve en las columnas. La imagen de una columna es como que estuviera hablando con la de la otra o se están diciendo algo. Pero fíjense la expresividad que tienen esto, sin mencionar el realismo. Y sin mencionar que ya es una escultura exenta casi al 99%, esto tiene un volumen totalmente real, verosímil, no es un relieve. Y miren la expresión del músico, así, todo recopado con su laúd. Pero esto no es casualidad. No es que pasa porque se van perfeccionando o porque van mejorando la técnica, o no. La técnica y la capacidad la tenían desde mucho antes. De hecho, en Roma se hacía esto y mucho más. Si se acuerdan del arte de la Roma clásica, era bien realista. Bueno, la opción que hubo mencionando los relieves. Sino que están sucediendo un par de cosas bastante interesantes que yo creo que no las vimos, pero ahora las vamos a ver. Y la escultura de bulto redondo, que era mínima porque supuestamente estaba prohibido, la vamos a ver sobre todo en algunas tallas de madera de pequeño formato, en altares, etcétera, etcétera. Acá hay una representación de la Virgen y el Niño.
y una representación del Cristo crucificado. Fíjense que tanto la imagen de la Virgen y el Niño como la del Cristo crucificado distan años luz de la imagen que tenemos ahora de la Virgen. ¿Qué está pasando acá? Están pasando dos cosas. Una, la Virgen María todavía estaba entre San Juan y Mendoza y no se le daba mucha pelota, digamos. Yo creo que es más, se trataba de representar poco, porque la Virgen traía una serie de problemáticas teológicas que no estaban bien resueltas. Creo que la vez pasada hablamos algo con ustedes, ¿o no? Sí. Que se presentó el problema de que si era Virgen entonces era Madre de Dios, y que si era Madre de Dios la divinidad tampoco podía haber muerto, entonces era humano, bueno, todo la polémica sobre todo con el arrianismo. Entonces, la forma iconográfica que se utiliza es la que se llama, que la vimos en los iconos bizantinos, la Virgen Trono de Dios. Fíjense que la Virgen, la única función que está cumpliendo es de ser el trono y el niño está allá bendiciendo, haciendo lo que sea. Como las que vimos de sujeto. Pero fíjense esto, no hay una ligación ni desde la imagen ni desde el concepto entre madre y niño. La Virgen no es madre, es trono. Y no se dan ni bola con el niño. Los dos están mirando cada uno para su lado. Y el niño tiene como 80 años y más poder que... Y el niño, claro, es un adulto en miniatura, ¿no? No era que andaban haciendo mucha exploración. O sea, nada que ver con la Virgen que vamos a tener después en el gótico, que es un poco la que va a llegar más o menos hasta nuestros días. Porque va a venir otra Virgen que se va a mezclar. Pero acá el tema de la maternidad no está ni mencionado ni por casualidad. Esta mujer podría ser cualquier mujer, porque evidentemente no hay un vínculo. Y el Cristo crucificado, contrariamente al que estamos acostumbrados a ver nosotros, es el Cristo victorioso, que venció la muerte. Se lo hacía con los ojos abiertos y la cabeza en alto, porque había derrotado a la muerte. Inclusive, como ustedes verán, se lo podía hacer vestido tranquilamente, sin ningún problema. Esta imagen se asemeja un poquito más a la nuestra, porque tiene el chiripá, ese no sé cómo se llama. Claro, como si bien tiene más expresividad, tiene un brazo así y la cabeza medio así, también está vivo, con los ojos abiertos, con cara de que si te agarro te reviento. Claro, es el Cristo vengador, el Cristo que va a castigar, el Cristo que a sus enemigos nos va a hacer pelota, el Dios mejor dicho, y que como ha vencido la muerte siempre está vivo, con los ojos abiertos. Fíjense que el Cristo que va a venir después, que va a tener más que ver con el gótico, es el Cristo, y aparte, otra cuestión, que acá, ¿qué cosas no están representadas? Y que sí están representadas en los Cristos nuestros. Y la expresión, el dolor, Y lo detalle. la sangre no está lastimada en el personaje. No está la expresión de dolor ni los Sí, los indicios. atributos del dolor, digamos. No tiene corona de espinas, no tiene un lanzazo en el costado, no tiene sangre chorreando, nada. Es un Cristo que ni un problema. Sí. Sí, los clavos están, por supuesto, los clavos de la cruz. Fíjense que acá también es otra característica del románico, todavía se representa el Cristo con 4 clavos. Posteriormente vamos a pasar a esa imagen donde es el Cristo de 3 clavos, o sea que tiene una pata arriba y la otra y con un clavo le atraviesan las dos. Chico, vos las Claro, es medio... Es para cumplir la Trinidad. Sí, porque eso no se aguanta en la patada. Así que fíjense qué diferente imagen de la crucifixión de la que nosotros estamos acostumbrados a ver.
porque es Cristo que venció la muerte y que va a volver para justamente el juicio final y toda la cuestión esta. Acá tenemos otras representaciones, ya acercándose un poco más al gótico, pero fíjense que todavía no hay un trabajo anatómico, la proporción no es la correcta, digamos, eventualmente puede estar medio estirado al estilo bizantino. Acá vemos más representaciones de la Virgen, bueno, esta es la que estaba antes, no sé por qué la repetí. Fíjense que ahora tenemos otra donde también cero expresión, cero nada. El famoso Dios del amor y todo eso acá ni figuraba. Era el Dios que hacía cumplir la ley y que iba a castigar severamente a quien no la cumpliera. Y como siempre, sin absolutamente ningún vínculo que nos lleve a relacionar madre e hijo. El Virgen trono. Acá tenemos otros ejemplos. Esta yo no me acuerdo, pero me parece que tienen que ver con el arte de los vikingos. Creo que estaban en las capillas de madera vikingas. Y bueno, fíjense que el esquema es siempre el mismo. No hay otra forma de representar a la Virgen y el niño. Parece un asiento. ¿Parece qué? Parece un asiento sobre un trono. Claro, de hecho por eso el nombre, la Virgen Trono de Dios, que es su rol, digamos, no hay referencia a la maternidad. El Cristo que después viene, que conocemos nosotros, que se Dios, que perdona y todo eso, ¿tiene que ver con los pecados? Como para que ellos se perdonaran. Como que Jesús perdonaba lo que hacían en ese momento, o por qué cambió tan bruscamente de ser así ese que venía a juzgar a alguien que perdona todo. Y porque como en la fecha que dijo que iba a pasar algo no pasó y todos empezaron a decirle, che, ¿qué onda? Es como que, no, se retobó como diciendo, voy a perdonar a todos y me siguen igual. Tiene que ver con todo eso, tiene que ver con por qué la escultura se va saliendo de la pared, por qué la escultura va agarrando expresión, y tiene que ver con lo que hablamos la vez pasada. Acuérdense que estamos hablando del románico más o menos entre el siglo X y el XIV. O sea, son 400 o 500 años donde lo que empezó a pasar a inicio del románico, ¿se acuerdan cuando hablamos del mercado, la plata y los boneros? Eso va a seguir pasando y cada vez más. Cuando lleguemos al gótico, esa gente ya va a tener prácticamente el poder de los poderes. Y va a competir con la iglesia y va a competir con la nobleza. Y va a seguir compitiendo hasta que se la coma cruda en la Revolución Francesa, digamos que ahí sería. Pero ese proceso que se inició allá por el año 800, 900, y que va a cristalizar a principios del siglo XIX, a partir de la Revolución Francesa, todo ese tiempo se estuvo desarrollando. Y va a llegar un momento en que van a tener tanta influencia que van a cambiar las relaciones sociales, van a cambiar la teología, van a cambiar la manera de representarse el mundo, porque ahí un poquito lo que decía Miranda recién, el fin del mundo no vino, tenemos que inventar algo y vamos a ver qué inventamos, porque eso es lo que justamente les quería mostrar con respecto a las escolásticas medievales. Claro, porque lo que yo digo es que ahora te enseñan como que... ¿Qué pasa? Pero ¿por qué su celular no está llamando? Sí, me está llamando de hace rato, pero Pero le corta ahí. lamentablemente le corto. Que ahora te enseñan como que Jesús perdona más los pecados y todas esas cosas, y en ese momento no, que era como más estricto. Exactamente. A eso es lo que como cambió de mover. Una cuestión, o sea, hemos visto más o menos cómo se fue desarrollando el arte románico, pasando desde un arranque muy al estilo bizantino, con todas las influencias orientales, de los bárbaros, etcétera, etcétera, que vimos que se fueron fusionando durante el prerrománico, a un arte que ya está mucho más como materializado, digamos, está más interesado
en ajustarse a la realidad que en tratar de evitarla, que era la idea del arte bizantino. En el arte bizantino podemos decir que lo que se busca es espiritualizar el mundo material. Claro, seguían más como las ideas de Platón y Plotino. Exactamente. Ahora Aristóteles. Ya llegando al gótico y específicamente al Renacimiento, toda esa idea se va a haber dado vuelta 180 grados. O sea, todos los conceptos van a seguir siendo los mismos, pero lo que se va a buscar es materializar el mundo celestial. No celestializar el mundo material, sino materializar el mundo celestial, que sea verosímil, Claro, que sea creíble, que yo me pueda identificar con él. eso es lo que yo le intentaba decir a la de sujeto, que ella decía que no había temas religiosos, sí que había, solamente que eran ¿A dónde no había temas religiosos? en el Renacimiento. Todos los temas religiosos. Por eso yo me quedé como, ¿qué está diciendo? O sea, el 90%. Sí, pero son más como sí. Sí, lo que pasa que era otra forma de representación. Entonces, ¿qué fue lo que pasó por el camino? Las pistas las vamos a encontrar justamente en las mismas discusiones adentro de la iglesia. Yo acá les puse algunas cositas de la Bar-Suber de Cluny y de San Bernardo de Claraval, que eran, ¿se acuerdan que la vez pasada lo mencionamos? Dos caras opuestas de la misma moneda. San Bernardo era el de la consigna ora et labora, reza y trabaja y chao, y después a esperar el fin del mundo. En cambio, Cluny, o sea, Suber, que era el abad principal de la orden de Cluny, y que era el que discutía muy abiertamente con San Bernardo, ellos fueron enemigos acérrimos toda su vida, al final se terminaron haciendo amigos, pero fíjense lo que plantea, el hombre no tiene por qué avergonzarse de depender de los sentidos, y en lugar de dar la espalda al mundo físico, ha de buscar trascenderlo absorbiéndolo. Es lo que absorbía billetes sobre todo. ¿Qué otro material, sino el oro y las piedras preciosas, debe conformar el cáliz que no tiene otra función que contener la sangre del Señor? Gracias a las luminosas cualidades de la materia, podemos transportarnos de este mundo inferior al mundo superior, que es el de Dios. Él decía que con todos esos brillitos, las piedras, entonces se rodeaba de cosas. Por eso cuando los vikingos le roban a los católicos, por así decirlo, se dicen como, ¿por qué no? ¿Qué hacen con esto? Y rezamos y lo usamos como ofrenda y lo toman como tan loco, esto oro, plata. En Claro, mostraban eso, sí. que le robaban a una iglesia, a un lugar Claro. y Sí, no estaba sabían lleno. para qué era. Y Eran había, cosas de oro, de Ajá, plata, sí, re claro. valiosas para los católicos, y no hacían nada. Había uno Claro. que estaba Claro. escondido como en un piso así de madera y levantaba sí, la puertita y estaban todos los Claro. tesoros ahí. sí. Pero piensen, y creo que eso está en el texto. Yo les subí la clase esta ahora, capaz que no la vieron, o se las agregué al Drive. Justamente, acuérdense que en aquella época circulaba poco la moneda, qué sé yo, qué sé cuánto, y todo el oro seguía valiendo, pero se usaba como reserva de valor y muchas veces tomaba la forma de accesorios, adornos. Por ahí creo que en ese texto se menciona que fulano de tal le pidió ayuda a no sé quién con el ejército para enfrentarse a no sé cuánto y le pagó con una bandeja de plata. Y esa bandeja de plata, que era del tesoro de esa casa, después este otro que la había recibido como pago la usó para comprar, no sé, la libertad de alguien, por ejemplo. O sea, era como una especie de moneda. Pero aparte, cumplía, entre paréntesis, funciones prácticas, como ser un cáliz o ser una bandeja, y de paso también quedaban bien diciendo, no, esto es de oro porque adoramos a Dios y Dios es importante. En realidad, lo que estaban haciendo era tener un tesoro, digamos, que no tenía mucho sentido guardar lingotes, no se usaba eso. O se hacían monedas o se hacían cosas. De hecho, cuando se volvió a la moneda y se hacían saqueos, se saqueaban obras importantes, se fundían y se hacían monedas. Claro, Eso sí que lo van a ver en el texto. Cuando los cristianos saquean Bizancio, funden todo el bronce, el oro, lo que sea, y hacen moneditas. O hacen armas. O hacen armas.
Claro, es como que buscan equilibrar entre lo espiritual y lo material. Si es importante, que sea igual de importante el material. Porque hay personas que rezan, ponele, y tienen Claro. una maderita y lo importante para ellos está en lo espiritual. Dicen, no, ¿para qué necesito si lo tengo internamente? Claro, yo creo que la base en realidad es material. Claro. Y lo otro es como para justificar Un agregado. mi amor al oro, qué sé yo. Que eso es una cosa muy típica. Yo me acuerdo cuando iba a la secundaria, yo iba al Pío 12, tenía un cura que nos daba religión y siempre jodía con que hay que ayudar a los pobres y la caridad y qué sé yo, y qué sé cuánto. Y obviamente, lo primero que le preguntamos es ¿por qué toda la ropa del Papa es de oro y si hay tanto pobre? Dice, no, porque hay que respetar la grandeza de Dios y que mirá qué bien. Claro, o sea, a Dios le importa más que vos te vistas de oro en honor a Él que realmente hagas lo que Él dijo que tenés que hacer, o que supuestamente Él está para cumplir con eso. Pero bueno, el Abad Sumer era el maestro. Él decía, no, yo con esto me transporto al mundo celestial, estoy en otra dimensión, entonces está bárbaro. Y San Bernardo, fíjense qué interesante, dice, quedan cubiertas de oro las reliquias y deslúmbranse los ojos, pero se abren los bolsillos. Se exhiben preciosas imágenes de un santo o una santa y creen los fieles que es más poderoso cuanto más sobrecargado está de policromía. Se agolpan los hombres para besarlo, les invitan a depositar su ofrenda, se quedan pasmados por el arte, pero salen sin admirar la santidad. Se debe ser ajeno al mundo visible y su belleza. El arte, por pertenecer al mundo sensible, que se halla siempre en perenne rebelión contra lo eterno, lo mismo que la razón humana contra la fe, de los sentidos contra el espíritu, debe ser evitado en los lugares santos. Y así tiene muchos escritos alrededor de esto. Él decía que los adornos, la ostentación de riqueza y las pinturas y todo eso en realidad eran como truquitos para deslumbrar, pero en realidad la función que debían tener no la cumplían, que era arrimarnos a la santidad, a comprender las escrituras, etcétera, etcétera, y que eso debía ser desterrado. Toda la orden de los benedictinos, la cartuja, qué sé yo cuánto, no tenían mucha decoración ni nada porque eran absolutamente ascéticos y ellos no se querían distraer, tenían que rezar. Entonces, en otro pasaje, por ejemplo, dice: ¿de qué sirven tantas bestias deformes y seres extraños y maravillosos, qué sé yo cuánto, que distraen a los monjes de sus lecturas, etcétera, etcétera? Interesante es que, al contrario de Platón, ¿se acuerdan de Platón? Platón decía, los artistas hay que echarlos porque son copistas en tercer grado y lo que hacen es mentir sobre otra mentira, etcétera, etcétera. Seguramente nada. Ustedes este año no tienen estética, estética es el cuarto. El año que viene lo van a volver a ver a Platón. Él no critica el arte en sí. Él lo que está criticando es que ese arte tan bello y tan perfecto, en ese contexto de los lugares santos, distrae. Y para lo único que sirve es para sacarle guita a la gente y que no aprecie realmente, como dice acá, la santidad. Vacían los bolsillos, pero salen sin admirar la santidad. Aparte, Platón tenía una visión de que lo que era bello tenía que ser eso en sí, esa idea en sí, porque vos al materializarlo, como sos humano, tenés mil defectos. Vos haces una escultura y puedes tener 1000 errores. Entonces, ¿qué es más bella que la escultura? La idea de esa escultura. Se la remandó. Claro, pero él iba más allá, porque lo que él planteaba es que si yo hago una escultura de esta mesa, por ejemplo, estoy mintiendo en tercer grado. Porque la verdadera mesa es la que está en el mundo de las ideas. Esta es una mala copia que nosotros hicimos recordando malamente. O sea que de esta copia yo encima hago otra copia. Por eso él dice, sos mentiroso 2 veces. Los artistas no tendrían que estar acá. Los artistas plásticos, digamos. En cambio, claro,
Sócrates y Aristóteles no van a tener tanto problema con eso. Y hablando de Platón, de Sócrates y Aristóteles, lo otro que va a suceder, o mejor dicho, que está sucediendo, ¿se acuerdan que hablamos que al inicio del románico, en el siglo VII específicamente, en el siglo VIII, perdón, en el 711, si mal no recuerdo, se produce la llegada de los árabes a España, donde estaban reinando los godos. Que se ve que el arco ese, doble arco, ¿no? Que me mostraste una arquitectura que tenía. ¿Iglesia con doble ábside? Sí, esa. Ah, no, esa es de los circunciliones. Lo que yo les estaba mostrando era... No, lo que vimos en el prerrománico sí fue un poco de la influencia del arte árabe, que de alguna manera también se fue fusionando con el arte cristiano, sobre todo en los territorios de España donde habían vivido árabes y lo iban reconquistando, esos árabes quedaban. Los sarracenos, los árabes llegan acá y arman el califato de Córdoba, que fue una maravilla de las maravillas de las maravillas. Mientras todo esto era primitivo, así a lo bestia, y todo el mundo andaba a los martillazos o a los hachazos, acá florecía la cultura, florecía el arte, florecía la ciencia. El conocimiento que aportaron los árabes no tiene gollete. Piensen que en esta época hacían trasplante de córnea. Que ahora decimos, trasplante de córnea me da miedo ahora porque ya lo hacían en aquella época. O sea, la matemática, la astronomía, la arquitectura, en todo. Y aparte, como acá, la idea era trabajar en conjunto y fusionar, convivían, investigaban y desarrollaban cosas juntos, cristianos, árabes y judíos. Entonces cada cultura traía todos sus aportes y ahí se iban fusionando y desarrollando. Ni hablar de la literatura, la poesía, la música, bueno, todo. Entonces, estos árabes van a tener en sus manos las traducciones de los textos griegos, que no se preservaron acá, o que si se preservaron calladito la boca. Por ejemplo, Aristóteles, que para la iglesia era mala palabra, porque era muy materialista. El tiro de la iglesia era Platón, que era el idealista, el que había armado todo el circo, el mundo de las ideas, a partir del cual se armó el celestial y lo terrenal y todo eso. Ahora, Aristóteles va a ser conocido por los clérigos cristianos, por algunos sobre todo. Y va a haber uno que va a ser San Agustín, San Francisco de Asís, que lo mencionamos la vez pasada. ¿Qué onda que San Francisco de Asís? El de la foto. Es el de porque hicimos un trabajo para su objeto y es de San Francisco de Asís. Lo apedreaban y estaba re mal visto. San Francisco. Sí. Pero era de Asís, porque hay muchos. Sí, de Asís, porque está el mural que pusimos. Pero no es mural de la iglesia. Claro, sí. No, pero cuando lo están apedreando es San Francisco. Vamos a buscar. Puede ser que haya, seguramente generó bastantes problemáticas San Francisco, porque San Francisco promovía volver a la pobreza primitiva de los cristianos, de Jesús. Claro, porque dice San Francisco despojándose de sus bienes, algo así. Él regala todo a los pobres. Él era hijo de gente muy rica, tenía una herencia muy importante. ¿El relieve no era eso? Decía eso, uno de los relieves que había foto decía, tomando sus bienes. Creo que sí. ¿De los relieves que vimos acá? No, seguro que no. No hay ninguno de San Francisco. La cuestión es que cuando San Francisco vuelve de las cruzadas, le agarra el patatús, por todo lo que había visto ahí, y empieza a predicar de la pobreza, etcétera, etcétera. Y otra cuestión más, que el mundo es algo que Dios creó
bellamente para nosotros. Y que entonces tenemos que disfrutarlo, tenemos que observarlo, tenemos que verlo, tenemos que tocarlo. Todo lo contrario a lo que decía la escolástica clásica, digamos, ¿no? El mundo material es el mundo del pecado, de la degradación, lo único que importa es el espíritu. Entonces San Francisco va a plantear otra cosa, que el mundo sensible está bueno y que vale la pena. Acuérdense que Dios no había venido y que ya... ¿Y cómo se liga eso? Que es lo que dejamos como pregunta la vez pasada. Ajá, no me acuerdo. Con los muchachos del mercado. ¿Qué va a pasar acá? Va a pasar algo muy interesante. ¿Se acuerdan que al principio decíamos que la sociedad feudal era una sociedad estamental? O sea que había 3 estamentos y que cada uno le tocaba donde le tocaba y que Dios lo había dispuesto así. ¿Se acuerdan cuáles eran los 3 estamentos? Los que rezan, los que combaten y los que trabajan. Rezan, combaten y trabajan. O sea, trabajan en la producción, los campesinos básicamente, los siervos. Ahora, ese buhonero transformado ya en próspero comerciante que va y viene, lleva, trae, importa y exporta. ¿Vieron la casa de las miniaturas? Me suena. ¿Ustedes ven Marvel nomás? No, es una serie espectacular de 3 capítulos. Con la chica esta que es argentina, que se hizo famosa con la serie del ajedrez, que ya no me acuerdo cómo se llama. Esa. Las empanadas. Antes de esa serie, mucho antes, hizo esta La Casa de las Miniaturas, que transcurre en Holanda, en Ámsterdam. Y bueno, justamente el marido de ella es importador y exportador. Sí, y nació acá, vivió un par de años. Nació acá. Bueno, Bueno, Pero tiene que ¿qué pasa acá con el plan divino y ese próspero comerciante? ¿Cómo de vuelta, profe? Ese buhonero que al principio andaba por ahí en los mercaditos cerca, ya se convirtió en un próspero comerciante, ya tiene talleres trabajando para él. En el de combate, por ejemplo. En el... No combate. Y por eso. Pero Pero, digamos, ¿en la iglesia? No. No rezan. Está fuera de lo establecido, digamos. claro, fuera de todo. No tiene lugar en la sociedad estamental. Ay. Ya seguimos. Claro, fíjense que eso socialmente va a causar un montón de problemas, porque es alguien que está teniendo una posición de suma importancia, inclusive hasta de prestigio social, y no tiene lugar. O sea, no hay leyes que lo amparen y todo lo jode, porque donde quiere ir a un reino tiene que pagar un impuesto, pedir un permiso, pagar otro impuesto. Aparte tiene que pagar los impuestos del lugar donde reside, tiene que pagar los impuestos del lugar donde quiere comerciar, ¿Y qué va a hacer? tiene que pagar impuestos para transitar, porque le cobran impuestos por las rutas, los bandidos y todo el mundo. Entonces va a empezar a haber unas fricciones bastante interesantes ahí. Eso por un lado. Ahí van a empezar esas fricciones que decimos que van a terminar en la Revolución Francesa. Pero por otro lado, este hombre, lo que vamos a llamar de aquí en adelante el burgués, porque vive y sale de los burgos, que son las ciudades, o sea, él sale del ámbito rural. Él empieza a manejarse de mercado en mercado, de ciudad en ciudad. ¿Es el burgués entonces? Exactamente. O Se sea, el le buhonero llama... sería como el antecesor del burgués. ¿Cómo? El buhonero. Sería- Claro, sería como el tatarabuelo del... Me encanta que siempre te dicen surgió la burguesía y nunca te explican cómo. Aquí está. Claro, es que la burguesía no sale de un repollo. Claro. Claro, es que es una forma idealista de ver la historia que no te explica nada al final. Y burgués significa, dijo usted, de la ciudad. Habitante de la ciudad. La ciudad,
En alemán, supongo, se llama Burg, Burgo, españolizado. Por eso vamos a encontrar hasta el día de hoy tantas ciudades que se llaman Burgo. Edimburgo, Estrasburgo, claro. San Petersburgo, lo que ustedes quieran. Si nosotros habláramos ese idioma, Gualeguaychú se llamaría Gualeguaychúburgo, o sea, ciudad de Gualeguaychú. Esa es la traducción. Entonces, los que vivían en los burgos, ¿quiénes eran? Los burgueses, como los que vivían en el campo, los campesinos. Los que vivían en las villas, miren las palabritas, villanos. Claro, los villanos en algún momento eran O villeros. mala palabra. Ahora villeros, más despectivo todavía que villano. Pero fíjense que villano está asociado, igual que villero, a alguien malo, alguien que vive en la delincuencia, en los márgenes. Entonces, ese burgués a los sopapos se va a tener que empezar a hacer lugar, a meter cuña dentro de estos estamentos. Porque no está figurando y tampoco está figurando en el orden divino. ¿Por qué? Porque este burgués no le debe absolutamente nada a los que combaten, a los nobles. Él se hizo, acá tenemos la meritocracia a full, él se hizo a fuerza de ponerle pilas a él. No le debe nada a los curas, porque no le dieron ninguna bendición ni nada, inclusive hasta lo critican. Salió de este estamento en algún momento, pero ya no pertenece al estamento. No, porque no le rinde cuentas a nadie. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con toda la teología esta? Para el burgués es nociva, porque él no está para esperar el fin del mundo rezando, él está para hacer billete y quiere hacer billete para tener comodidades y vivir una vida. O sea, a él le gusta el mundo material, se lo ganó, para eso trabajó duro, para eso fue, vino, hermoso, un negocio, deshizo negocio, qué sé yo, qué sé cuánto. Y profe, ¿no hubo algún momento como que la sociedad, digamos, esta mitad feudal quería como combatir a los burgueses porque seguramente no les gustaba que ellos estén? Pasa que lo hacían tan calladito y la No, no le gustaban y eventualmente los condenaban, digamos, Claro. en el sentido de, ¿se acuerdan que la vez pasada hablamos, por ejemplo, de la usura? Que estos comerciantes eran usurarios muchas veces cuando hacían préstamos y qué sé yo cuánto, pero lo que pasa es que también prestaban un servicio, porque todos estos, más allá de la teología, también se beneficiaban de alguna manera del burgués y también empezaban a tener mejores medios de vida, y ahí te surge una basura diciendo, no, las cosas materiales son buenas también. Y surge un San Francisco diciendo, el mundo material es lindo. Claro, estos ya estaban cambiando la bocha. Si esto está Jesús, Dios no vino, ya está. Disfrutemos del mundo material, no seamos giles. Y primerito los burgueses. Porque aparte estos lo disfrutaban en paz, digamos. Para disfrutar el mundo material era matarse a palazos con otro y quitarle el botín y después se lo quitaban a él, pero también va a empezar a disfrutar del mundo material. Y lentamente el ámbito rural va a empezar a perder importancia frente al ámbito urbano. Los burgos van a ser cada vez más importantes porque el billete se va a manejar ahí. Y el billete compra y vende voluntades y un montón de cosas, entonces el poder se va a empezar a trasladar ahí. Y eso lo vamos a ver reflejado en todo. Lo vamos a ver reflejado en el arte, lo vamos a ver reflejado en la arquitectura. ¿Dónde están las iglesias góticas? Las grandes catedrales góticas. No están como las abadías en el medio del campo, están en la ciudad, y cada ciudad competía para ver quién tenía la más alta, la más vitrola, la más espectacular, la más esto, la más lo otro. Los nobles van a empezar a trasladarse a la ciudad y los no se agachan. Y los burgueses ricos van a empezar, no van a construir castillo, porque el castillo está en el campo. Van a construir
palacios en la ciudad y los nobles también. O sea, el espacio privado se va a modificar absolutamente. Y ese noble, ese guerrero que eventualmente va a oscilar entre el campo y la ciudad, no va a tener murallas en su palacio en la ciudad. ¿Qué va a pasar? Vamos a amurallar la ciudad entera. Van a empezar el tema de la ciudad de Estado, Siena, Bolonia, Florencia, Venecia, que se va a convertir en la number one. Pero eso lo seguimos viendo después.